el tribunal de Nuremberg, Hermann Göring declaró: "Nunca he oído que los asediadores buscaran mantener a los asediados para prolongar su resistencia". Así, el mariscal del Reich afirmó que el asedio de Leningrado era un hecho común en la historia militar y que las fuerzas nazis no violaron el derecho de guerra. ¿Pero era verdad lo que dijo? ¿Cuáles eran los verdaderos objetivos que el gobierno nazi tenía para la ciudad de Leningrado? ¿Cuáles fueron los crímenes de guerra presentados ante el tribunal de Nuremberg? ¿Y de cuáles fueron finalmente acusados? Al hablar de los planes nazis para Leningrado, los historiadores militares recurren primero a la Directiva número 21, la famosa Barba Roja. Este plan establecía que tras la derrota de las fuerzas soviéticas en Bielorrusia, las tropas potentes y móviles debían girar hacia el norte y, en cooperación con el grupo de ejércitos que avanzaban desde Prusia Oriental, destruir las tropas soviéticas en la región del Mar Báltico y luego tomar Leningrado y la ciudad de Kronstadt. Solo después de esto deberían avanzar hacia Moscú. Sin embargo, es fundamental evaluar el plan de Hitler para Leningrado, la Directiva número 21, junto con las directivas sobre la política económica en los territorios ocupados, publicadas el 23 de mayo de 1941 por el Estado Mayor del Este. Estas directivas dividieron el territorio de la Unión Soviética en regiones generadoras, con suelos fértiles, y regiones consumidoras, no fértiles. Además, establecían que todo lo producido en las primeras se destinaría exclusivamente al Reich y al ejército nazi. Así, las regiones consumidoras tales como las zonas forestales en el noroeste y centro de Rusia fueron condenadas a la hambruna inevitable. Los planificadores nazis no ocultaban las conclusiones de su política. Varias decenas de millones de personas en ese territorio serán superfluos y morirán, o tendrán que trasladarse a Siberia. Debemos tenerlo muy claro. La directiva del 23 de mayo señalaba que en la zona destinada a ser privada de suministros de alimentos se encontraban dos grandes ciudades industriales, Moscú y Leningrado. Dicho de otra manera, la hambruna para la población de Leningrado y también de Moscú fue planificada por los nazis antes de que comenzara la guerra y no era consecuencia de la acción militar en el frente oriental. La idea de privar de alimentos a la población de Leningrado estaba vinculada al plan de destruir la ciudad por completo. Esta conexión aparece por primera vez en el diario de trabajo de Franz Halder, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, el 8 de julio de 1941. Esfirma la decisión de Hitler de destruir por completo las ciudades de Moscú y Leningrado con el fin de eliminar a su población, que de otra forma habría que mantener durante el invierno. Esta tarea se asignará a la aviación. Así, el 8 de julio ya estaba documentado el plan de Hitler. Pero, ¿cuándo surgió esta idea? En nuestra opinión, existen buenas razones para pensar que la idea surgió incluso antes. Esto se deduce de una fuente poco conocida a la que rara vez recurren quienes estudian el asedio de Leningrado, un telegrama del embajador finlandés Toivo Kivimäki a sus superiores en Helsinki, fechado el 24 de junio de 1941. En ese telegrama se mencionan las palabras de Göring: tanto Leningrado como Moscú deben ser destruidos. Es decir, la idea de borrar del mapa estas dos metrópolis soviéticas era discutida por los líderes nazis ya al tercer día de la guerra. Es muy significativo que fuera Göring quien expresara esta idea. Como segunda importancia dentro del régimen nazi y jefe de la política económica del Reich, a él se le encomendó el saqueo de los recursos de la Unión Soviética, y sus subordinados fueron quienes formularon las directivas que condenaron a millones de personas en zonas forestales a morir de hambre. El mariscal del Reich sin duda conocía estas instrucciones y las aprobaba. Además, Göring dirigía la Luftwaffe, a la cual, según los diarios de Halder, el Führer inicialmente encargó la destrucción de Leningrado.
Así, parece verosímil que cuando Göring habló del exterminio de la ciudad el 24 de junio, siguiera la misma lógica que el Führer había expresado el 8 de julio. Usar el pretexto de la operación militar para eliminar bocas adicionales. Otra fuente casi desconocida en Rusia que demuestra la inclusión de Leningrado en el plan de exterminio por hambre son las declaraciones de Rudolf Christoph von Gersdorf, ex jefe de inteligencia militar del Grupo de Ejércitos Centro. En julio de 1941, Franz Six, comandante de la Brigada Moscú del Grupo Operativo B, acudió a negociar al Estado Mayor del grupo en la ciudad bielorrusa de Borisov. Él le comunicó a Gersdorf que Hitler prohibía que el ejército entrara en la capital de la URSS e iba a ordenar que la asediaran. Como por canales militares no habíamos oído de esa brigada, enseguida mandé verificar la identidad de mi visitante y me confirmaron todo. Dijo que Hitler tenía intención de marcar las fronteras de Reich sobre la línea Bakú-Stalingrado-Moscú-Leningrado. Más al este de esa línea, hasta la región de Ural, habrá cinta de tierra adusta. Se planeaba matar de hambre aproximadamente a 30 millones de rusos al extraer todos los elementos de ese territorio. Bajo pena de muerte se prohibirá a todos los involucrados dar siquiera un trozo de pan a la población rusa. Las grandes ciudades serán arrasadas. Así, los nazis identificaron a la población de Leningrado y Moscú como competidores en el consumo de recursos. Para los líderes nazis, simplemente había demasiada gente para mantener. Pero ese motivo del plan de genocidio de Hitler se entrelazó estrechamente con el otro. El 30 de marzo de 1941, el Führer convocó una reunión de altos funcionarios de la Wehrmacht donde anunció que la guerra en el este tendría un carácter muy especial. Será una lucha de exterminio. Aquel día, el Führer nombró a los generales dos categorías de personas que serían exterminadas durante la campaña del Este, los comisarios y los intelectuales comunistas. En cuanto a los primeros, se emitirá una orden especial de comisionados ordenando matarlos si eran capturados. La Oficina de Seguridad de Reich compilaría listas personales de exterminio de la segunda categoría de intelectuales comunistas. Aparentemente, la destrucción de las capitales soviéticas serviría para el mismo propósito. Es evidente que la mayor parte de los intelectuales comunistas vivían en Leningrado y en Moscú. Por lo tanto, la destrucción de esas ciudades, junto con su población, constituía un golpe decisivo contra el potencial intelectual soviético, buscando eliminar a los mejores científicos, ingenieros, escritores, artistas y líderes. Y otro motivo era liberar espacio vital. Aunque no eran fértiles, el territorio de Leningrado y su región eran una prioridad para la anexión por el Tercer Reich por razones estratégicas. Hitler exigía que el mar Báltico se convirtiera en un mar interior alemán lo más rápido posible, por lo que toda la costa del Golfo de Finlandia y las tierras circundantes debían ser germanizadas, reduciendo drásticamente la población local. El borrador del Plan General Ost, elaborado por el profesor de las SS Konrad Meyer en la primavera de 1942, estimaba que la población de las ciudades de la región de Leningrado sería de 200.000 personas. ¿Qué pasó con los 3 millones de habitantes de Leningrado? La respuesta era simple. El Oberführer de las SS tomó en cuenta el plan de genocidio de Hitler. El último motivo, después de aparecer en el diario de Hitler el 8 de julio, la idea de destruir por completo Leningrado durante la guerra se repite con frecuencia en otras fuerzas. Es necesario utilizar medios biológicos o colonizadores para reducir el número de eslavos. Himmler exclamó: no debemos olvidar que son 200 millones y nosotros solo 90. Esta idea justificó las matanzas masivas, incluyendo el ataque a Leningrado. Cuando el comandante de la retaguardia del ejército 18 que asediaba la ciudad de Leningrado, Hans Knut, redactó un memorando crítico sobre la política de exterminio por hambre, el jefe de intendencia Bucher lo reprendió.
Nosotros, con 86 millones, luchamos contra 186 millones. Es decir, no se debía mostrar piedad hacia la población local. Esta disputa escrita se refiere al exterminio de los ciudadanos que vivían en los suburbios de Leningrado, pero parece que Búger tenía pensado lo mismo para la ciudad. La idea de que los rusos eran demasiados y de que su número debía ser reducido no pertenecía solo a Hitler y Himmler, también pasó a las instancias inferiores que apoyaban y ejecutaban de manera efectiva las decisiones de sus superiores. Así, Leningrado, igual que los territorios ocupados, se convirtió en víctima de esos 4 motivos de asesinato masivo. После записи в дневнике Гальдера от 8 июля идея полностью разрушить Ленинград в ходе войны часто попадает в письменные источники. Уже 9 июля об этом пишет Геббельс. El 9 de julio, Goebbels escribió: golpearemos hasta la destrucción. No vamos a negociar con Kremlin. Tenemos reservas para resistir esta gran guerra. El Führer quiere arrasar las ciudades de Moscú y San Petersburgo. Esto es realmente necesario. Una semana después, Hadler volvió a notar el deseo del Führer de destruir Leningrado. Lo mismo dice la transcripción de una reunión con Hitler. El 16 de julio, el Ministerio de Propaganda se sumó a la idea del plan. El 20 de agosto, el asistente cercano de Goebbels, Hans Fritzsche, ordenó a los principales editores de los periódicos alemanes que escribieran lo menos posible sobre Moscú y Leningrado, ya que pronto la historia de estas ciudades terminaría de todos modos. Al principio, el deseo de los nazis de destruir Leningrado no fue relacionado con el asedio de la ciudad. No sabemos cómo Hitler se imaginaba ese proceso, pero lo más probable es que supusiera que las fuerzas soviéticas en la dirección a Leningrado serían completamente derrotadas y la URSS comenzaría a desintegrarse. En esas condiciones, Leningrado quedaría casi indefensa y entonces la aviación y la artillería nazi harían la ciudad inhabitable. Una parte de la población morirá, otra sufrirá y la tercera huirá hacia este, donde luego morirá de hambre. Pero todo salió mal. Las fuerzas soviéticas no fueron destruidas. Primero, detuvieron el Grupo Norte en la línea del río Luga, luego tomaron posiciones cerca de Leningrado y se prepararon para defender la ciudad. Como el plan Barbarroja preveía el avance hacia Moscú, solo después de la captura de Leningrado, seguirlo significaría una pérdida crítica de tiempo y fuerzas para la Wehrmacht. Fue entonces cuando Hitler pensó usar la herramienta que ayudaría a liberar parte del Grupo Norte para avanzar hacia Moscú y al mismo tiempo derrotar al enemigo en Leningrado. Así, los horríficos asesinados en el barranco de Babi Yar, los nazis declararon como su venganza a los judíos por haber minado en la ciudad de Kiev el edificio de la administración de la ocupación. El asedio de Leningrado se convirtió en una excusa para el exterminio de su población, sino una corrección. La nueva visión seguía asegurando la ejecución de los viejos planes: destruir la ciudad. El 25 de julio, las directrices del jefe de Estado Mayor, William Keitel, aparecerán en el diario del Mando Supremo. Leningrado debe ser aislada rápidamente y exterminada por hambre. Es importante desde el punto de vista político, militar y económico. No atacar directamente a Moscú y Leningrado, sino rodearlas y matarlas de hambre. Es necesario tener en cuenta que Hitler estaba muy versado en cuestiones de propaganda. Los nazis planificaban atrocidades horribles, pero siempre creaban una cortina ideológica para que sus crímenes parecieran legítimos y moralmente impecables. Por ejemplo, el exterminio de los prisioneros de guerra soviética fue justificado por los nazis diciendo que Stalin no había firmado la Convención de Ginebra, por lo que Alemania no tenía ninguna obligación hacia los soldados del Ejército Rojo. Esta fue una artimaña cínica que se discutió más adelante en los juicios de Nuremberg, pero funcionó. Otro ejemplo es el exterminio de los judíos, que se presentó como una represalia legítima de saboteadores y guerrilleros.
Так чудовищный расстрел в Бабьем Яру был объявлен возмездием за то, что евреи, в кавычках, подорвали в центре Киева здание, где разместилась оккупационная администрация. Вуалью же для массового убийства ленинградцев стало окружение города на Nevе. El genocidio, los nazis lo pasaban por un asedio común, cuyo supuesto objetivo fue obligar a la ciudad a capitular. Pero Hitler desde el principio no iba a aceptar la capitulación y pronto dio la orden que aclaraba sus intenciones. El líder nazi tenía que ser muy cuidadoso porque no todo el gobierno nazi estaba dispuesto a realizar sus directivas, obviamente criminales. Su entorno más cercano conocía sus planes. Parece que eran Göring, Gallner, Goebbels y Himmler. Pero no estaban seguros de que el comandante del ejército del norte, Wilhelm von Leeb, aceptara matar a los ciudadanos de Leningrado a sangre fría. Leeb, el héroe de la Primera Guerra Mundial, en 1933 ya había ascendido al rango de teniente general, sin atribuir su carrera a los nazis. No le gustaba el aventurismo del Führer. El 3 de septiembre de 1939, después de que Inglaterra y Francia habían declarado la guerra a Alemania, el comandante en su diario escribió: Hitler es un tonto ciego y un criminal. Sin embargo, era su opinión personal que en aquel momento no cambió nada. En 1940, el grupo de ejército centro bajo el mando de Leeb fácilmente rompió la línea del frente francés y contribuyó a la victoria alemana en el occidente. Como resultado, el comandante recibió la Cruz de Caballero y fue ascendido al rango de mariscal de campo. El 30 de marzo de 1941 estuvo en la reunión con Führer, en la cual Hitler anunció la guerra de exterminio. Leeb no se opuso, lo que significaba que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los nazis. Sin embargo, Hitler no estaba seguro del alcance de este compromiso. Por tanto, Leeb no recibió toda la información. El 15 de julio, Alto Mando del Ejército ordenó que el Estado Mayor del Norte no tomara Leningrado, sino que solamente lo rodeara. El 26 de julio von Leeb anotó en su diario: Leningrado no debe ser tomado, sino asediado. Para un comandante conservador, este asedio se presentó como una medida racional para que la ciudad capitulara. Durante mucho tiempo, Führer debatía la opción de entrar a Leningrado y hasta elaboraron una estrategia de su ocupación. No obstante, el 28 de agosto de 1941, el Estado Mayor del Norte recibió la orden firmada por Franz Halder. De acuerdo con las directivas de alto mando, se ordena que Leningrado sea asediado para ahorrar fuerzas, que no se demanda la capitulación. Para destruir la ciudad, el último centro de resistencia del Ejército Rojo en el Mar Báltico, y sin muchas pérdidas de nuestra parte, se descarta el asalto de infantería. Al contrario, después de destruir la defensa antiaérea rusa y sus aviones de caza para deprimir la vida de la ciudad, deben arruinar las estaciones de agua, almacenes y generadores eléctricos. Cualquier tipo de resistencia local, si es necesario, debe ser reprimido con fuerza. El alto mando de Finlandia debe tomar parte en el asedio desde el norte y noreste, junto con el ejército nazi. El 1 de septiembre, el comandante Wilhelm Keitel le informó a von Leeb que Alemania no podía alimentar a los ciudadanos, aunque lo sabía desde hace mucho tiempo. 4 días después, Hitler trasladó parte de las tropas desde Leningrado hacia el centro de Rusia para atacar Moscú. Las condiciones del ejército del norte le parecían al Führer más que suficientes para sus metas. 3 días después, los nazis tomaron la fortaleza de Sluisburgo, completando el asedio terrestre. En aquel momento, los planes nazis respecto a los habitantes de Leningrado fueron explícitos.
Leib no estaba en contra. El 11 de septiembre, el comandante general del ejército 18, Georg von Küchler, le solicitó información al mando del ejército acerca de la manutención de la población después de la capitulación. Recibió la siguiente respuesta: no está prevista en absoluto. El grupo de ejércitos norte no quiere mantener la ciudad todo el invierno. No obstante, la decisión final no la tomamos nosotros, sino la cumbre. Es imposible que Leib no comprendiera las soluciones de Kitt. Más bien esperaba una orden imperativa y definitiva para eximirse de su responsabilidad. Preocupado por la reacción de los soldados a la muerte de hambre de millones de ciudadanos de Rusia, Küchler propuso enviar 11 escalones de provisión de baja calidad a Leningrado. El mismo intendente general de Wehrmacht, Eduard Wagner, tuvo que hacerle entrar en razón. Wagner era una persona con mucha influencia. Gestionaba los recursos en el ejército y desde el principio se involucraba en la política del exterminio. Su respuesta a la propuesta de Küchler resultó definitiva. El mando del ejército no debe tomar ninguna medidas para mantener Leningrado. Pronto en la reunión en Orsha comentaría: como no tenemos posibilidad de mantener a Leningrado, no cabe duda de que debe morir de hambre. El único objetivo del mando es que el ejército siga a la distancia de todo lo que está pasando allí. Al final, esa fue la opinión del Führer. El 16 de septiembre, el Vichy Hitler, como siempre, ordenó al embajador alemán Otto Abetz: San Petersburgo es el nido ponzoñoso cuyo veneno se propaga al mar Báltico. Debe ser arrasado. Está asediada. Solo hace falta bombardearla y usar fuego de nuestra artillería hasta que queden destrozados su tubería de agua, los centros de energía y todo lo que apoye la vida de la población. Los asiáticos y bolcheviques deben abandonar Europa. El reino asiático, que dura ya 250 años, debe completarse. Puedo imaginar que ciertas personas se sorprenden. Casi lo mismo escribió Goebbels en su diario el 24 de septiembre. Si hubiéramos conquistado Leningrado, no habríamos podido mantener toda la masa de 5 millones de habitantes. ¿De dónde habríamos sacado los productos y vehículos? El bolchevismo abandonó esta ciudad, y esta ciudad será erradicada del bolchevismo por absoluto. Por lo tanto, nos conviene que Leningrado resista un poco más. Entonces podremos ir destruyendo esta ciudad millonaria calle por calle, barrio por barrio. Cuando por fin lo tomemos, los bombardeos no dejarán piedra sobre piedra de los muros restantes. No debe haber nada construido allí. Esta ciudad fue concebida por el esclavismo asiático como una entrada para asaltar Europa, y ahora es preciso que la cerremos. Como antes, los asiáticos deben permanecer en su rincón perdido de Asia. Mientras eso no se haga realidad, la existencia cultural e incluso económica de Europa no estará a salvo. Extenuar de hambre a los ciudadanos correspondía al curso general de la política de destrucción. Lo demuestran claramente las palabras de Hitler en las que recurrió de su forma habitual al darwinismo social. La vida es una lucha cruel e interminable, que al fin y al cabo sirve de conservación de una especie. Para que unos sigan viviendo, otros deben morir. ¿Cómo es posible que Führer pueda destruir una ciudad como San Petersburgo? No cabe duda que al principio yo quizá era otra persona. No quiero presenciar el sufrimiento de ningún tipo y no quiero hacerle daño a nadie. Pero si veo que nuestra especie está en peligro, a mis sentimientos los reemplaza el cálculo frío. Es decir, Führer ya puso a considerar un alemán como un ser biológico especial en comparación con un ruso. El 29 de septiembre el mando de la Armada dispuso en su directriz a destruir Leningrado. Teniendo en cuenta que era una directiva estrictamente militar, es claro que contenía las justificaciones políticas y económicas al respecto. Será rechazada cualquier propuesta de rendir la ciudad porque no podemos ni debemos resolver problemas de su población y el abastecimiento de alimentos. En esta guerra por el derecho de existir no estamos interesados en salvar ni una pequeña parte de la población.
La culminación llegó el 7 de octubre, el día en el que el alto mando de Wehrmacht emitió una orden definitiva. Führer otra vez decidió que la capitulación de Leningrado no sería aceptada aunque fuera el enemigo el que la proponga. Ni un solo soldado alemán debe pisar estas ciudades. Es preciso que ahuyentemos a todos los que intenten abandonar la ciudad e ir hacia nuestra frontera. Es por la misma razón que debemos dejar los corredores de fuga para que los ciudadanos se desplacen al interior del país. No tenemos que tomar la última frase por la muestra de humanismo. ¿Cuánto habrían podido recorrer en pie los refugiados agobiados en una región tan escasa en cuanto a la fertilidad como la parte noroeste de Rusia? Más bien, se proponía empujarlos hacia la zona forestal de tierras no fértiles y quemadas a la mitad, cuya población no sería abastecida de las provisiones después de la victoria de los fascistas. En otras palabras, la orden es bastante vaga. El alto mando de Wehrmacht trataba de una exterminación masiva. Al recibir el Al mismo tiempo, el grupo de ejércitos Center recibió la misma directiva acerca de Moscú. Ambas órdenes enviadas a los grupos de ejércitos Centro y Norte implicaban que esa misma estrategia se realizara en otras ciudades rusas. Destruir cualquier centro vital y dejar a la población a la deriva, sin aceptar su capitulación, es decir, para que se extinguiera. No se puede decir que los soldados que sediaban a Leningrado percibieron esas órdenes sin mutarse. Fue demostrado por la expresión de alto Estado Mayor que los soldados alemanes no tenían la directiva de disparar a los niños y mujeres en caso de que intentaran pasar la frontera alemana. Friedrich Altdieter, el general de la División 58 de Infantería, suponía que sus soldados abrieran el fuego al comprender que la población no podía ser dotada de la alimentación, pero al mismo tiempo dudaba del estado mental de sus subordinados. Al contrario, von Leeb temía la desobediencia. Como respuesta, el alto mando de Wehrmacht ofreció establecer los campos de minas frente a la frontera alemana para evitar los choques militares con la ciudadanía. Otra opción que examinaban seriamente en el cuartel de Edward Wagner era un ataque químico que adelantaría la destrucción de Leningrado e evitaría la posibilidad de que los civiles avanzaran a la retaguardia nazi. Al mismo tiempo, miembros de las SS criticaron al ejército nazi por no haber avanzado suficientemente en la destrucción de la ciudad. Глава управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих, получив донесение от командира Айнзацгруппы А. Шталикера, обеспокоенно писал рейхсфюреру СС 20 октября, что разрушения в городе на Неве еще крайне незначительны. По моему мнению, En mi opinión, en esta situación es necesario el uso masivo de las bombas incendiarias explosivas. Le ruego que informen al Führer sobre esto. A no ser que la Wehrmacht reciba órdenes directas y rígidas, no será posible arrasar las dos ciudades. Sin embargo, esta no era una tarea tan simple como le parecía a Heydrich. Las tropas soviéticas frustraron el plan del asedio completo de Leningrado. Los nazis no lograron tomar las colinas de Pulkovo, cuya importancia estratégica era muy alta, ya que desde allí se podía bombardear Leningrado casi sin ningún obstáculo. Las fuerzas considerables de la aviación nazi tuvieron que tomar parte en la batalla de Moscú, por lo que la capacidad de la aviación en Leningrado era limitada. Las municiones también eran insuficientes. Por eso, los bombardeos podían causar destrucciones graves en la ciudad, pero no lograban arrasarla. Es interesante que en noviembre de 1941, el mando del Ejército 18 hizo su propio análisis de las posibles soluciones del problema de Leningrado. Ese trabajo tenía un carácter meramente hipotético. Sus autores no escogieron ninguna de las opciones, no cambió nada y era poco probable que cambiara algo en las decisiones del Führer. Sin embargo, ese análisis es muy interesante porque demuestra cómo los comandantes del ejército pensaban y cómo la ideología nazista penetró a la Wehrmacht. Analizaron tres escenarios: cerrar el abastecimiento por el lago Vádova y matar de hambre a la población. Berlín sancionó esta opción: dejar a la población civil irse a la retaguardia alemana o a la rusa. Al examinar la segunda opción, los militares decidieron: la mayoría de los habitantes al abandonar San Petersburgo morirán de hambre. Eso afectará al estado moral de nuestras tropas. Y llegaron a la misma conclusión al analizar el tercer escenario. Por el camino, mucha gente morirá y los periodistas enemigos pregonarán la marcha de hambre con fines de propaganda. Los alemanes no planificaban apoyar a la población
La muerte por hambre fue destino para la mayoría de los ciudadanos. Lo que nunca ha sido contemplado fue el suministro de alimentos de las reservas alemanas a la población de la URSS. Aunque las reservas estaban llenas de la alimentación quitada a la gente soviética, así, el símbolo del bloqueo de Leningrado, Alona Tania Savicheva, autora del agudo diario de cada escenario examinaba los testigo la destinos de la muerte gente de toda su alemana, familia, irlandesa, falleció algunos en rusos de raza 1944 en la reunión de Gorky. Los analistas entendían que era la minoría en la ciudad asediada, mientras que la mayoría eran comunistas. Sin embargo, discutían solo el destino de los representantes de la red suprema. Su muerte inevitable se consideraba como una falta del primer escenario y la oportunidad de salvarlos era la ventaja del segundo y tercero. Eso demuestra que la clasificación de las personas por raza se arraigó en la mente de los militares que no eran cercanos a Hitler ni formaban parte de las SS. Es un hecho muy indicativo. Su papel en la realización de los planes violentos de Adolf Hitler no se puede sobreestimar. La mortalidad en Leningrado asediado fue enorme. La estimación más baja es de 632.000 muertos de hambre. Más tarde, los científicos soviéticos descubrieron que el número real de víctimas fue superior, al menos en 170.000. Hoy en día, muchos historiadores calculan más de 1 millón de muertos. Asimismo, los ciudadanos debilitados murieron en la evacuación. Так, символ ленинградской трагедии, советская школьница Таня Савичева, автор пронзительного 9-страничного дневника о смерти ее семьи, скончалась уже в 1944 году от туберкулеза в Горьковской области. Ahora bien, los malvados planes de los nazis no fueron un éxito completo. 60 kilómetros del lago Ládoga permanecieron bajo control del Ejército Rojo. Por su agua en verano y por el hielo en invierno era posible abastecer a Leningrado y evacuar a sus habitantes. A pesar de la tragedia, no lograron aniquilar a sus habitantes con hambre. La ciudad no fue destruida por completo. El 18 de enero de 1943, al quinto intento, las tropas soviéticas consiguieron romper el bloqueo terrestre de Leningrado, y el 8 de enero de 1944 la ciudad fue finalmente liberada. La tragedia de la ciudad de Leningrado fue realmente terrible y sin precedentes. Es plenamente comprensible el deseo del gobierno soviético de denunciarla ante el Tribunal de Nuremberg. No obstante, refiriéndose al papel de la causa de asedio de Leningrado en la historia de los tribunales militares, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, solo se podía acusar a los presentes en el banquillo de los acusados. Hitler no estaba presente en el proceso de Nuremberg y así no fue acusado. No obstante, era él quien tomó la decisión de acabar con la gente de la ciudad. Por eso, su papel criminal en la tragedia de la ciudad asediada no pudo ser evaluado legalmente debido a su muerte. Esto limitó las facilidades de los fiscales, quienes tenían que probar los delitos de los determinados acusados. Además, la acusación tenía acceso solo a las pruebas que estaban en sus manos en 1945. Durante el juicio, la parte soviética solo contaba con 3 documentos nazis sobre los planes del Reich para la fortificación de Neva: la estenograma de una reunión de julio, una directiva de la Marina de septiembre y una orden de Jodl de octubre de 1941. La acusación no tenía la orden de Adler del 28 de agosto, ni los registros del diario de trabajo del jefe del Estado Mayor, ni los documentos de Hans Fritzsche del Ministerio de Propaganda. Tampoco tenían otros documentos de Kettler, Himmler, ni los diarios de Goebbels o el testimonio de Gersdorff. Por lo tanto, el equipo de Roman Rudenko sabía mucho menos de lo que sabemos ahora. Revisemos los documentos nazis que tenía la acusación soviética. El primer documento es un registro de la reunión en el cuartel general de Hitler del 16 de julio de 1941, donde el dictador presentó a sus colaboradores su plan para ocupar los territorios soviéticos conquistados. Martin Bormann, entre otros, escribió que el Führer quería destruir Leningrado por completo. El directivo de la Marina del 29 de septiembre de 1941 decía lo siguiente:
El futuro de la ciudad de Petersburgo. Para aclarar las acciones de la Marina en caso de la captura o rendición de Petersburgo, el jefe del Estado Mayor de la Marina planteó al alto mando las medidas militares necesarias contra la ciudad. Se informan aquí los resultados. El Führer decidió borrar la ciudad de San Petersburgo de la faz de la tierra. Después de la derrota de la Rusia soviética, la existencia continua de ese asentamiento más grande no tenía ningún interés. Del mismo modo, Finlandia declaró que no estaba interesada en la existencia de esa ciudad dentro de sus nuevas fronteras. Las demandas anteriores de la Armada sobre el mantenimiento del puerto y otras instalaciones importantes para ella eran conocidas por el alto mando, pero su satisfacción no era posible debido a la línea general adoptada respecto a San Petersburgo. Habrá que rodear la ciudad y, por medio de bombardeo constante de artillería desde el aire, arrasarla. Si, como consecuencia de esa situación en la ciudad, solicitan la rendición, esta solicitud será rechazada, ya que los problemas relacionados con la estancia de la población en la ciudad y su suministro de alimentos no deben ser resueltos por nosotros. En esta guerra no estamos interesados en mantener a la población. Esa directiva solo transmitía la intención de Hitler, quien no estaba entre los acusados. No exigía que la Armada tomara alguna acción para destruir la ciudad. Roder no podría ser acusado de ningún delito basándose en este documento. El almirante Kurt Frieke, que firmó la directiva, murió durante el asalto a Berlín. Sin embargo, los fiscales preguntaron a Roder sobre el documento y obtuvieron respuestas bastante importantes. El tercer documento tenía carácter clave. Era una orden emitida por el jefe del Estado Mayor de la Dirección Operativa del Alto Mando de la Wehrmacht, Alfred Jodl. Führer decidió de nuevo no aceptar la rendición de Leningrado y más tarde la de Moscú, incluso si el enemigo la ofreciera. La razón de esta decisión es clara para todo el mundo. Las bombas y minas en Kiev pusieron en peligro a nuestras tropas, y algo similar podría pasar en Moscú y en Leningrado. La radio soviética dijo que Leningrado está minado y será defendido hasta el último soldado. También se espera una gran propagación de epidemias. Por eso, ningún soldado alemán debe entrar en estas ciudades. Cualquiera que intente escapar hacia nuestras posiciones debe ser frenado con fuego. Por las mismas razones, es mejor dejar abiertos los corredores estrechos para que la gente pueda escapar al interior del país. Esto también se aplica a otras ciudades. Antes de capturarlas, deben ser destruidas con artillería y bombardeos aéreos para hacer huir a la población. No se permite que los soldados alemanes arriesguen sus vidas para salvar ciudades rusas o alimentar a su población a costa de Alemania. Cuando más caos hay en Rusia, más fácil será gestionar y explotar las áreas ocupadas, ya que más gente huirá al interior de Rusia. Esta orden del Führer debe comunicarse a todos los comandantes. Este fue el único mandato relacionado con Leningrado firmado por uno de los acusados del juicio de Nuremberg, Jodl, quien era responsable de él y no podía excusarse alegando desconocimiento. La parte soviética entendía claramente que el mando alemán argumentaría que no estaba al tanto de los planes de Hitler para exterminar a la población y que el asedio de la ciudad era una táctica de guerra habitual. Por eso, la acusación se centró en lo que hacía única la situación de Leningrado, en comparación con otros asedios en la historia militar. El objetivo de los nazis no era solo capturar la ciudad, sino destruirla por completo. La existencia del plan para destruir la ciudad fue confirmada por el testimonio de Erich Raeder sobre la directiva, el futuro de la ciudad de Petersburgo. Aunque a veces se intenta restar importancia al testimonio del almirante, ya que logró demostrar la falta de implicación de la Armada en el plan de destrucción de Leningrado, los hechos presentes no dejan duda de que tal plan existía y que Hitler insistía en su ejecución.
Cuando escuché que Hitler planeaba bombardear Leningrado, le pedí que no tocara el puerto y los astilleros, porque podrían ser útiles en el futuro, ya que tendríamos que trasladar nuestras bases más al este, debido a los bombardeos aéreos británicos en el mar Báltico. Poco después, el almirante Fricke habló con el Führer sin mí, y Hitler le explicó su plan de bombardear Petersburgo, especialmente desde el aire, en palabras muy duras, que luego fueron registradas en un documento. Estábamos interesados solo en una cosa que había mencionado antes. Astilleros y puertos deberían ser conservados. Führer le dijo a Fricke que no podría hacerlo porque el bombardeo no podía ser preciso. Solo nos quedaba comunicarle al almirante, general Rolf Karls, que no era posible hacer de Leningrado una base militar. Por eso, el almirante Fricke redactó aquella directiva utilizando por desgracia las palabras de Hitler. Consideraba imprescindible que la orden estará en los términos precisos de Hitler. En resumen, las citas rígidas no representaban la opinión personal de Fricke, sino era la directiva de lo más alto. Y por consiguiente, la frase «en esta guerra por derecho de sobrevivir no estamos interesados en la conservación ni siquiera de una fracción de la población» confirma las intenciones del Reich a realizar el genocidio. Hitler rechazó las reclamaciones de la Armada por lo menos intentar conservar el objeto industrial importante que podría ser usado por el Reich. Significa que la decisión de Führer a destruir Leningrado por completo fue sólida tanto en septiembre como en julio, cuando Hitler apuntó sus palabras. Las confesiones de Kälte eran menos informativas. En su defensa, solo afirmaba que no tenía ni idea sobre los planes de Hitler respecto a Leningrado. Rudenko: ¿sabía usted que en la reunión del 16 de julio Hitler declaró que era necesario arrasar Leningrado? Kälte: dudo que lo haya dicho en aquella reunión. Es que no puedo decir si lo he oído o no. Lo habrán dicho antes de mi llegada. Rudenko: en el acta de la interrogación de Göring se pone: los finlandeses reclaman sus derechos a la región de Leningrado. Führer quiere arrasar Leningrado para cederla a los finlandeses. Kälte: solo puedo decir que hay que determinar en qué momento me sumé a la reunión. Lo que habían dicho antes de mi llegada no lo pude oír. Puedo decirlo con certeza solo si me muestran ese documento. Rudenko: de acuerdo. Le vamos a mostrar el acta del 16 de julio. ¿No sabía usted nada del derrumbe de Leningrado de otros documentos? Kälte: conozco el documento de la Armada que firmó el almirante. También conozco otro documento con breves directivas sobre Leningrado. Lo habría firmado Jodl. Me han interrogado sobre los dos. Solo puedo constatar que ni las acciones de artillería de asedio ni la aviación alemana no causaron esa destrucción que habíamos visto en otros lugares. Según lo que sé yo, no llegaron al bombardeo sistemático de Leningrado. Por lo menos esto lo sé. Estas palabras exactas ya le he dicho bajo juramento a la delegación soviética. Rudenko: ¿está usted declarando que Leningrado nunca fue bombardeado por artillería? Kälte: claro que hemos usado artillería cerca de Leningrado, pero no llegó a ser un tiroteo de eliminación. Rudenko: lea este documento y le voy a preguntar algo más. Al testigo se le entrega la transcripción de la reunión del 16 de julio. Kälte: eso se explica muy fácil. Llegué a la reunión inmediatamente después de las palabras de Führer sobre la destrucción de Leningrado. Cuando entré a la sala, me enteré de la propuesta de nombramiento de los C como gobernador de territorios ocupados. No he escuchado los comentarios anteriores. Rudenko: ¿ha visto usted aquellos términos en el acta? ¿Llegó usted cuando ya habían comentado el asunto de Leningrado, no es cierto? Kälte: sí, llegué cuando estaban hablando de la idoneidad de los C para ese cargo. Si era adecuado para esa posición en el sistema administrativo o no. Era lo primero que escuché. Esto es lo que estaban discutiendo cuando entré. Rudenko: está precisamente escrito arrasar Leningrado. Kälte: sí, lo he visto. Rudenko: pero exactamente lo mismo escribieron en la directiva sucesiva. Kälte: sí. ¿Pero estarán interconectados? ¿Se refiere usted al orden de la Armada o a algunos papeles firmados por la Armada? Rudenko: ¿sabe usted que había dos órdenes? Una para la Armada y sus órganos y la otra firmada por Jodl de alto mando. ¿Lo sabe o no? Kälte: sí, he visto ambos documentos mostrados por la parte rusa. Rudenko:
¿Sabe usted también que en la orden firmada por Yodel se dice sobre el derrumbe de Moscú? Keitel. No estoy seguro porque lo habrán dicho solo sobre Leningrado. Si nombran 2 ciudades, no lo voy a negar. Rudenko. Le estoy preguntando, ¿para qué el alto mando daba las órdenes? ¿Para que las seguían? Keitel. La directiva de la Armada no es una orden del alto mando, y no sé de dónde viene. La directiva de Yodel habrá aparecido en mi ausencia. Como ya declaré aquí ayer, tal vez la habría firmado, pero estaba ausente, por eso tampoco conozco de qué venía esa directiva. Rudenko. Usted no ha contestado a mi pregunta. Pregunto, ¿las órdenes se dan para que las cumplan? ¿Podría usted responder brevemente a esa pregunta? Keitel. Era una directiva, no una orden. Las órdenes solo las puede dar el comandante. Entonces fue una directiva que indicó los objetivos y las intenciones. Rudenko. ¿Pero las directivas del alto mando no deben cumplirse? Keitel. Por supuesto, deben ser cumplidas. Rudenko. Respecto a su declaración de que Leningrado no fue bombardeado, no hace falta impugnarla. La destrucción de Leningrado es un hecho bien conocido. Keitel. Me permito mencionar que no fui yo quien redactó esa directiva, por el que la desconozco. En general, en la interpretación de Keitel, la situación en el cuartel general parecía un caos. El jefe del alto mando de Wehrmacht no era consciente de la posición radical de Hitler sobre uno de los aspectos claves de la guerra en el frente oriental, igual que no sabía acerca de las órdenes que en nombre del alto mando daba yo de su asistente más cercano. ¿Es posible creerlo? Lo dudo. Keitel fue el asesor militar más fiel de Führer, el apoyo del dictador en las Fuerzas Armadas. Por esta razón, a muchos no les gustaba el mariscal y le llamaron con desprecio el servidor. Como hemos visto antes, el 25 de julio él mismo ya escribió sobre la necesidad de rodear las capitales soviéticas y matarlas de hambre, lo que en la reunión en su presencia el plan de destruir Leningrado no fue mencionado ni una sola vez, aunque ese plan fue bien conocido por Haider e incluso por Roder, que estaba lejos de los asuntos de Leningrado, es extremadamente improbable. Solo una suerte fabulosa, la ausencia de Keitel en el lugar en el momento en el que Hitler demandó al alto mando que emitiera la orden de destruir las ciudades soviéticas, le permitió insistir en su desconocimiento completo y redirigir todas las preguntas a Yodel. Por cierto, es necesario comentar aparte las palabras del mariscal acerca de que lo que pasó en Leningrado no se convirtió en un bombardeo para la destrucción total. De hecho, es así, pero no fue gracias a la bondad de los nazis. Solo la escasez de las municiones, aviación y resistencia de las tropas soviéticas previnieron lo más horrible. Por cierto, de modo indirecto esto fue confirmado por Göring. Por supuesto, él categóricamente negó su conocimiento de los planes de destruir Leningrado. Respecto a la discusión del 16 de julio, el mariscal recordó que la conversación pudo haber sido sobre el hecho de que si este territorio hubiera sido entregado a Finlandia después de la guerra, una ciudad tan grande podría no ser necesaria. Como recordamos en la transcripción, lo escribió con más dureza, demoler Leningrado y luego dárselo a los finlandeses. Sin embargo, respecto a la aviación, Göring dijo lo siguiente: en el norte nuestra ofensiva fue armada peor que la aviación, y la Luftwaffe ahí debía cumplir muchas tareas al mismo tiempo. Ni una sola vez se había visto en Leningrado un bombardeo aéreo masivo semejante a los que realizamos en otras ciudades, o los que incluso se produjeron a menudo en los pueblos alemanes. No había una, sino varias veces cuando el Führer me reprochó, en presencia de otros, que la aviación alemana parecía temer acercarse a Leningrado. El testimonio del Le replicaba de la misma manera: mi aviación está dispuesta a llegar hasta el infierno de Londres, con que supongo es capaz de asaltar a Leningrado, cuya defensa aérea es mucho más débil. Pero no cuento con suficientes fuerzas para ello. Más bien usted no puede asignarme tantas misiones en el norte, puesto que debemos además prevenir el tránsito a través del lago de Ládoga y cumplir otras tareas. En nuestra opinión, cabe considerar esto como una confesión involuntaria. Fue la carencia de las fuerzas por la resistencia potente de la URSS en otros frentes que salvó Leningrado de la destrucción, aunque en ningún momento esto significa que no intentaban atacar y arrasar la ciudad. El fiscal Lev Smirnov comunicó al tribunal lo siguiente: los alemanes bombardearon Leningrado con 107.000 bombas incendiarias y emitieron 150.000 misiles pesados. Cada habitante de Leningrado, cada minuto durante esos 900 días del asedio, estaba consciente de que estaba en el campo de batalla. Cada momento estaban en peligro mortal. Como resultado del bombardeo y del fuego de artillería, fueron matadas más de 16.000 personas y fueron heridas más de 30.000.
Como resultado del bloqueo de hambre de la ciudad de Leningrado murieron 632.253 personas. Todos los cálculos mostraban que los bombardeos de Leningrado eran dirigidos a la destrucción de la ciudad y la erradicación de la población civil. Por eso, ellos trataban irónicamente los informes del alto mando que hablaban de bombardeos de los objetos militares. Esas declaraciones pueden considerarse fiables si las comparamos con el diario de Wilhelm von Lee, desconocido para el Tribunal de Nuremberg. Sin embargo, el comandante del Grupo de Ejércitos Norte escribe directamente: artillería del Ejército 18 va a abrir fuego desordenado desde posiciones lejanas. Vamos a pedir que el primer ejército del aire mantenga a la población de Leningrado en el miedo del bombardeo caótico. En relación con la destrucción de Leningrado, en el proceso intervinieron dos testigos: el director del Museo de Hermitage, gran historiador arqueólogo José Orbeli, y el arcipreste de las iglesias de Leningrado, Nikolai Lomakin. José Orbeli compareció ante el tribunal el 22 de febrero de 1946. Escuchar su testimonio sobre la destrucción del patrimonio cultural y artístico en Leningrado solicitaba el fiscal soviético Mark Raginsky. El abogado del partido nazi de Prince Sauki, Robert Servatius, protestó bajo el pretexto de que Leningrado nunca fue tomado por los nazis. Sin embargo, el protesto fue desestimado y Orbeli subió a la tribuna. Contó lo siguiente: observaba de cerca las acciones del enemigo contra el Museo de Hermitage, contra sus edificios y el Palacio de Invierno, en cuyas salas se encontraban las exposiciones. A lo largo de muchos meses fueron bombardeados sistemáticamente. El Hermitage fue alcanzado por 2 bombas y por cerca de 30 misiles. Los misiles causaron graves daños al edificio, mientras que las bombas destruyeron su sistema de alcantarillado y la red de abastecimiento de agua. Al mismo tiempo veía los edificios de la Academia de Ciencias, que se ubicaban al otro lado del río. En concreto, el Museo de Antropología y Etnografía, el Museo Zoológico y cerca de él, el Museo Naval que se encontraba en el edificio de la antigua Bolsa de Valores. Todos esos edificios fueron bombardeados de forma intensa con proyectiles incendiarios. Veía las consecuencias de esos ataques. Además, el pabellón diseñado por el arquitecto Rastrelli, situado cerca de la Catedral Smolny, sufrió daños considerables. Artillería también provocó daños importantes a la superficie de los muros de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la que en la actualidad no es un objeto militar. Oponerse a Orbeli intentó el mismo Servatius. Así fue como salió. Servatius: señor testigo, ¿a qué distancia se encuentra el puente más cercano al Palacio de Invierno? Orbeli: el puente más cercano al puente del Palacio está a unos 50 metros, pero como he dicho, durante todo el periodo del bombardeo, solo un misil alcanzó ese puente. Eso es lo que me convence de que el Palacio de Invierno fue atacado con intención. No puedo creer que durante el bombardeo de un puente lo alcance solo un misil, mientras que otros 30 alcancen el edificio al lado. Servatius: ¿tiene usted alguna noción de artillería para poder concluir que el objetivo fue el palacio y no el puente? Orbeli: nunca he sido artillero, pero pienso que si la artillería nazi bombardeaba el puente, es imposible que lanzara un misil en el puente y 30 en el palacio que estaba al lado. A este nivel, soy artillero. Esa respuesta ingeniosa animó e impresionó al público. Muy fuerte y emotiva fue la intervención del padre Nikolai Lomakin. El clérigo hereditario fue ordenado sacerdote en 1917. Luego fue párroco de varias iglesias de Leningrado. Desde el año 1925 hasta 1928 fue rector de cursos superiores de teología de Leningrado. Durante los años de la guerra se convirtió en arcipreste de las iglesias de Leningrado y su región, y sirvió en las catedrales de San Vladimiro y de San Nicolás de los Marinos. Educado, elocuente y erudito, Lomakin fue uno de los testigos más notables del proceso. Lo recordaron debido a que pidió al tribunal seguir hablando a pesar de que el fiscal terminó su interrogatorio. Perdónenme, señores, me cuesta decir esto, porque como sabe el tribunal he vivido todo el asedio de Leningrado. Yo mismo estaba muriéndome de hambre y yo mismo experimenté el terror de los ataques constantes de la aviación nazi. Varias veces fui contuso.
El invierno de 1941-1942 fue el más difícil para Leningrado. Los ataques permanentes de la aviación nazi, el bombardeo, ausencia de luz, agua, transporte, alcantarillado y por fin el hambre terrible provocaron el sufrimiento de la población sin precedentes en la historia de la humanidad. Fueron los verdaderos héroes que estaban sufriendo por su patria, los civiles inocentes. Vi cosas terribles cuando servía como rector de una iglesia en el cementerio. El cementerio muchas veces fue objeto de intentos ataques aéreos alemanes. E imagínense la imagen cuando las personas que han encontrado la paz eterna, ataúdes, sus cuerpos, huesos, cráneos, todo esto es arrojado afuera. Monumentos y cruces están esparcidos en el caos y las personas que acaban de experimentar la pérdida de sus seres queridos deben sufrir nuevamente, al ver enormes cráteres donde tal vez acaban de enterrar a sus seres queridos. Me gustaría especialmente contarles ahora lo que vi el 7 de febrero de 1942. Un mes antes, exhausto por el hambre y la necesidad de caminar las largas distancias desde mi casa hasta la iglesia, caí enfermo. Mis dos asistentes desempeñaron por mí las funciones de sacerdote. El 7 de febrero, el Día de los Difuntos, antes del inicio de la Cuaresma, fui a la iglesia por primera vez desde que me enfermé. La imagen ante mis ojos me chocó. La catedral estaba rodeada por pilas de cuerpos, que hasta bloqueaban la entrada. Había entre 30 y 100 cuerpos en cada pila. No solo estaban en la entrada de la catedral, sino también alrededor de ella. Fui testigo de cómo la gente, debilitada por hambre, quería llevar a los muertos al cementerio, pero no lo conseguían y morían sobre los cadáveres. Nikolai Lomakin hizo énfasis en el bombardeo de Leningrado el día de la Pascua de 1942. Aquel día, muchos creyentes se reunieron en la catedral de San Vladimir. A las 5:30 de la tarde, 2 bombas aéreas cayeron sobre la parte suroeste de la catedral. En ese momento, la gente se acercaba al Santo Sudario. Había una fila enorme de creyentes que querían cumplir su deber cristiano. Vi unas 30 personas heridas en las puertas. Estos heridos se encontraban en diferentes lugares alrededor de la catedral. Estaban indefensos durante algún tiempo hasta que recibieron ayuda médica. Ahora le van a mostrar el documento de terrible escena de confusión y le van a mostrar el párrafo en el que entrar en la catedral y comenzaron a correr hacia las trincheras el 16 de julio de 1942. Otra parte de la gente que entró en la catedral se apostó junto a las paredes del interior y esperaban horrorizados su muerte. El temblor fue tan fuerte que cristales y trozos de yeso cayeron continuamente durante algún tiempo. Cuando bajé del segundo piso, quedé asombrado por esta vista. La defensa no tenía más preguntas para el padre Nikolai. En este contexto, el general Alfred Jodl se convertía en la figura central del tema de Leningrado. Negó categóricamente a reconocer que Führer buscaba destruir Leningrado por motivos criminales. Según él, la orden de destruir la ciudad sin aceptar la rendición era casi un acto de autodefensa. Respondiendo a las preguntas de la Fiscalía, el general repitió las justificaciones expuestas en la directiva que firmó. Era como si Hitler actuara así por un temor bien fundado de que las explosiones que ocurrieron en Kiev de hecho, en la capital de Ucrania, principalmente en el centro de la ciudad, saboteadores soviéticos detonaron edificios que albergaban la administración de ocupación. El número de víctimas entre los nazis, según las estimaciones, llegaba a unas 300 personas. Führer quiere regresar a Leningrado. Era el 16 de julio, ¿no? Jodl. Sí. Pokrovsky. El documento fue redactado el 16 de julio. Esto fue mucho antes del día en que se produjeron explosiones e incendios en Kiev. Es cierto. Jodl. Exacto. Pokrovsky. Por lo tanto, no era casualidad que en el documento que usted redactó y en su testimonio dijera que el Führer anunció una vez más la decisión de arrasar Leningrado. Esa no fue la primera vez. Jodl aseguró al tribunal que su comentario sobre la palabra «una vez más» se refería a una orden verbal que Hitler había dado poco antes, quizá 1 o 2 días. Solo en el tribunal me enteré de que la reunión del 16 de julio realmente tuvo lugar. Incluso si esto fuera cierto, aunque lo dudo, la referencia a los atentados en Kiev no parecía muy convincente.
Действительно, в столице Украины, в основном в центре города, советскими диверсантами были взорваны здания, в которых разместились органы оккупационной администрации. Число жертв с немецкой стороны по максимальным оценкам составило около 300 человек. Además, murieron alrededor de 1.500 civiles. Fue una gran tragedia, pero no se la puede comparar con el monstruoso exterminio que los propios nazis hicieron en Kiev. Recordemos los campos de concentración de Babij Yar, Darnitsky, Syretsky y la hambruna organizada para reducir la población. Lo principal es que la escala de los acontecimientos de Kiev no es comparable con el intento de acabar con una de las ciudades más grandes de Europa, con una población de 3 millones. Además, el tribunal desconocía en ese momento otro detalle importante. El 12 de agosto de 1941, el alto mando de Wehrmacht dio la orden de destruir la propia Kiev. Detengan el ataque a Kiev. Se debe prever su destrucción total por bombas incendiarias y artillería tan pronto como lo permite el suministro de municiones. El 19 de agosto, Goebbels anotó en su diario: Führer no piensa tomar San Petersburgo o Kiev con armas, sino matarlos a todos con hambre. El 30 de noviembre, el ministro de propaganda aclaró: Führer siempre ha sido partidario de que no vale la pena tomar las grandes ciudades soviéticas. No nos da ninguna ventaja práctica, solo tenemos que encargarnos de las mujeres y niños hambrientos. Lo mismo pensaba de Leningrado, Moscú y Kiev. Por desgracia, las tropas acabaron tomando la ciudad porque querían obtener el lugar para acuartelarse. Respecto a la capital de Ucrania, Hitler transigió con los militares. No obstante, admitió que esto lo enojó. Así, los hechos mencionados muestran que la referencia a las explosiones en Kiev en la orden de Jodl solamente fue una excusa. El tribunal no la atendió. La orden firmada de destrucción de las ciudades soviéticas fue considerada un crimen, lo que se reflejó en la sentencia del Tribunal Internacional. El penúltimo párrafo sobre los crímenes militares y crímenes contra la humanidad, destinado a Jodl, suena así. El 7 de octubre de 1941, Jodl firmó la orden de que Hitler no aceptaría la capitulación de Leningrado y Moscú. En cambio, insistía en que las ciudades fueran arrasadas. Dijo que se explicaba por el miedo de que los rusos podrían minarlas, como lo hicieron en Kiev. Nunca habían propuesto la rendición. Se refiere a que nadie les obligaba a los nazis que entraran en la ciudad minada. Solo fue una excusa para realizar la orden y destruir la ciudad. En realidad, la defensa de Jodl se basa en la doctrina de seguir las órdenes de los superiores, que conforme al artículo 8 del Estatuto no puede ser argumento de defensa. No hay circunstancias atenuantes. De las pruebas presentadas se desprende claramente que, al menos en el este, matanzas y atrocidades se cometieron no solo con el fin de suprimir la oposición y la resistencia en todas las condiciones como excusa para cometer estos crímenes. Además, la sentencia del Tribunal Internacional de Nuremberg incluía la siguiente disposición: los objetivos finales del ataque a la URSS se formularon en la reunión con Hitler el 16 de julio de 1941. Como recuerda nuestro espectador, en esta reunión el Führer declaró que Leningrado debía ser arrasada. Así, el tribunal aceptó la destrucción de la ciudad como uno de los objetivos por el plan de la invasión de la URSS. El asedio de hambre no fue un bloqueo ordinario, como muchos en la historia militar, sino parte del programa de destrucción. Явствует, что во всяком случае на Востоке массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным властям. En Polonia, en la Unión Soviética, estos crímenes formaban parte del plan para deshacerse de toda la población local, expulsándola y exterminándola para la futura colonización por los alemanes. En la sentencia, esta tesis no fue ilustrada con documentos de Leningrado. Sin embargo, la cita de la directiva de la Marina que decía «no estamos interesados en conservar ni siquiera una parte de la población», la podría haber sostenido. Hoy, teniendo muchísimo más materiales que el Tribunal de Nuremberg, no cabe duda de que la política de Hitler para Leningrado fue un genocidio disfrazado de un simple asedio.
Esta conclusión no contradice la sentencia del Tribunal Militar Internacional, sino que, al contrario, la confirma.